Con motivo de la incorporación a los puestos de trabajo de actividades no esenciales, el Ministerio de Sanidad ha publicado una guía bajo el nombre de Buenas Prácticas en los Centros de Trabajo, cuyo objetivo es determinar aquellas medidas de prevención para evitar el contagio frente a la infección por coronavirus, y las iremos comentando a lo largo de la charla de hoy. Pues el primero de ellos es si presentamos algún tipo de sintomatología respiratoria, como pudiera ser tos, dificultad para respirar, fiebre asociada, en cuyo caso no debemos acudir a nuestro puesto de trabajo, sino que debemos de contactar previamente con el número de teléfono de atención al COVID, el 900-112-061, o bien solicitar cita telefónica mediante el 012 con nuestro médico de atención primaria, para que en función de las características de esos síntomas determine si es apropiado o no el incorporarse al trabajo en función de la sospecha de infección o no del COVID. El segundo aspecto que hemos de tener en cuenta es si hemos mantenido un contacto estrecho con alguna persona afecta, diagnosticada de infección por coronavirus, en cuyo caso tampoco debemos acudir a nuestro puesto de trabajo, sino que previamente debemos consultarlo con nuestro médico de atención primaria, porque si ese contacto efectivamente se verifica, se procedería a un aislamiento domiciliario por 2 semanas con un seguimiento por si apareciera sintomatología. El último aspecto que debemos contemplar antes de incorporarnos a nuestro puesto de trabajo es si pertenecemos al grupo de población vulnerable, ya que en estos casos la asistencia presencial al trabajo no está recomendada, y por parte de la empresa se deberían de facilitar opciones de trabajo a distancia, teletrabajo, en la medida de lo posible. Y si esto no pudiera ser, se debería de contactar con la unidad de prevención de riesgos laborales de la empresa para que lo certifiquen un informe que no es posible adaptar el trabajo, y así proceder a una incapacidad temporal por parte de su médico de atención primaria. Las personas vulnerables las constituye un grupo de personas de riesgo cuya situación las hace más vulnerables, como dice la misma palabra, y viene condicionada por la edad, situación de embarazo, el padecimiento de enfermedades crónicas como pudiera ser la tensión, la diabetes, enfermedades cardíacas, pulmonares, el cáncer, la inmunosupresión. Situaciones que hacen que la persona, en caso de contraer la infección, sea más susceptible de desarrollar complicaciones graves. Con respecto a los desplazamientos, debemos priorizar aquellas opciones que aseguren un desplazamiento de carácter individual siempre que sea posible. En caso de desplazarnos caminando, en moto, en bicicleta a nuestro puesto de trabajo, no es necesario el uso de mascarillas siempre y cuando tengamos presente la distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente 2 metros, así como las medidas de higiene. Pero sin embargo, si usamos el transporte colectivo, sí que es recomendable emplear el uso de mascarillas, dada la aglomeración de personas, así como el espacio cerrado que este supone. Con respecto a los desplazamientos en turismos en los que vayan más de una persona, o el servicio de taxis, es importante evitar la presencia de más de una persona por fila de asientos, y siempre dentro del vehículo se deberá de establecer la máxima distancia interpersonal posible, de tal manera que el acompañante o el pasajero deberá colocarse detrás del asiento del copiloto, y por supuesto después de cada uso, al finalizar el día, realizar una adecuada limpieza del vehículo. Ahora, en relación a las medidas de prevención que debemos de tener en cuenta en nuestro puesto de trabajo, la primera de ellas es acatar todas aquellas medidas de higiene que nos haya propuesto la empresa, mantener una distancia interpersonal, como veníamos comentando, de al menos 2 metros, evitando todo contacto estrecho como el darnos la mano. Es muy importante también evitar en la medida de lo posible el uso de dispositivos o de equipos compartidos, pero cuando esto no sea posible, previa al uso se debe de realizar una adecuada desinfección, y posteriormente pues deberemos de lavarnos bien las manos para asegurar que no nos hemos contaminado.
En relación al lavado de manos, decir que este ha de ser frecuente y habitual en nuestro puesto de trabajo, con una adecuada técnica y de una duración aproximadamente de 40 segundos. Y la podremos realizar tanto con gel hidroalcohólico como con jabón y agua. Además, hay que tener presente que a la hora de estornudar o de toser, es muy importante cubrirnos la nariz y la boca con un pañuelo desechable y sobre la marcha automáticamente tirarlo a la basura, no guardarlo para un segundo uso. Y en caso de que estos pañuelos no los tengamos a mano, lo que debemos usar es la cara interna del codo, siempre evitando llevarnos las manos a la boca. Además de evitar llevarnos las manos a la boca, hay que evitar tocarnos los ojos, así como la nariz, evitar llevarnos las manos a la cara. Por último, al finalizar nuestra jornada de trabajo, es muy importante que dejemos la zona despejada, todo bien apilado, los utensilios guardados en los cajones, de cara a facilitar a nuestros compañeros de la limpieza la desinfección exhaustiva de la zona. Y si aparecieran síntomas durante nuestra estancia en el puesto de trabajo, es fundamental que lo primero que hagamos sea avisar a nuestros compañeros y a nuestros superiores, así como extremar las medidas de higiene y limpieza. Y debemos de contactar lo antes posible con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de nuestra empresa para que nos asesore, así como con el número de atención al COVID de nuestro médico de atención primaria, si no es posible esto. El último aspecto del que vamos a hablar hoy va a ser de aquellas recomendaciones que debemos de tener presentes al llegar al domicilio, a casa. Y el objetivo va a ser el mismo de siempre: tomar medidas de prevención de contagio, pero en este caso de cara al resto de convivientes del hogar, especialmente si estos son personas de ese grupo que hablábamos al principio, que son vulnerables. Idealmente lo que se recomienda es dejar los zapatos a la entrada, nada más entrar al hogar, y tener preparado un recipiente, una cajita, donde colocar las llaves y la cartera para el día siguiente. Además, se debe de retirar toda la ropa a la entrada y colocarla en una bolsita que cerraremos posteriormente. Por supuesto, hay que realizar una adecuada higiene de manos, como venimos diciendo, y además es muy importante realizar la desinfección de objetos como pueden ser el móvil o las gafas, que por su uso frecuente o porque siempre las tenemos encima, son muy susceptibles a la contaminación. Por supuesto, el mejor momento para ir a la ducha es según llegamos al hogar. Y con respecto al lavado de la ropa, que es una duda que surge con mucha frecuencia, es importante tener presente que siempre que vengamos de espacios cerrados, en contacto con muchas personas, bien sea por nuestro puesto de trabajo o porque usamos un medio de transporte para desplazarnos que cumple estas características, en estos casos sí que se recomiendan programas de lavado largos con agua caliente en torno a 60 o 90 grados para realizar una adecuada descontaminación. Pues bien, estos son los cuatro aspectos fundamentales que hemos querido destacar, pero toda la información, como venía diciendo al principio, la podemos encontrar en la guía que ha publicado el Ministerio bajo el nombre de Buenas Prácticas en los Centros de Trabajo, y podemos acceder a ella bien a través de la página web del Gobierno de España, o también pueden acceder al enlace que hemos colgado en nuestra página de Facebook con el nombre de Salud para Ingenio, donde además de esta guía tenemos de manera un poquito más visual y clara unas recomendaciones que han elaborado nuestros compañeros de Canarias Saludable, a la que también pueden acceder. Y bueno, esto ha sido un breve resumen de las recomendaciones publicadas por el Ministerio que hemos de tener en cuenta a la hora de incorporarnos a nuestro puesto de trabajo. Recuerda que es muy importante no confiarnos y contribuir a controlar el contagio con todas estas medidas que se nos han explicado.
Y sobre todo tener en cuenta que no solo debemos protegernos a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. Desde el Centro de Salud de Ingenio y Carrizal te damos las gracias por cumplir con todas las recomendaciones y recuerda, quédate en casa.